Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Carlos de la Peña y voy a ser vuestro profesor a lo largo de este módulo de sostenibilidad BIM. En este apartado vamos a ver principalmente el software Autodesk Revit, sobre el cual vamos a seguir trabajando sobre el modelo arquitectónico que ya conocemos, la vivienda unifamiliar de 2 plantas, pero además vamos a ir incorporando distintos tipos de softwares que nos van a servir a la hora de poder hacer distintos tipos de cálculo, tanto de eficiencia energética como de cargas térmicas, etcétera. Vamos a ver lo que significa la sexta dimensión del BIM o el BIM 6D, también llamado en ocasiones Green BIM. Bueno, bien es cierto que simplemente existen 4 dimensiones, o por lo menos que conozcamos, pero por convenio se ha llegado al acuerdo en que la sexta dimensión sea asociada siempre a lo que es la eficiencia energética y la sostenibilidad de nuestras construcciones. Como ya hemos dicho, además de trabajar con Revit, vamos a utilizar distintos tipos de programas. Como podemos ver aquí en el gráfico, vamos a poder utilizar sobre todo softwares del ámbito OpenBIM, en el cual nos van a permitir reutilizar las geometrías que hayamos creado en el modelado con programas como Autodesk Revit, y vamos a utilizar los programas de CIPE que tienen el BIM Server Center. Ahora dentro de unos instantes veremos dónde poder descargarlos y ya tenerlos para cuando vayamos viéndolo a lo largo de los distintos apartados de este módulo. Especialmente nos centraremos en herramientas como CIPECERN HE+, herramienta homologada para poder realizar los análisis energéticos y de eficiencia energética, así como distintas simulaciones para poder obtener rendimientos y datos sobre los consumos energéticos, como estamos viendo aquí, dentro del propio edificio. El logotipo del software es CIPECERN HE+, y es este que tenemos aquí. Por otro lado, veremos otros tipos de programas, como pueden ser, por ejemplo, CIPECERN LOAN, este que estamos viendo aquí, para el cálculo de distintos tipos de cargas térmicas. De la misma manera, pues como estamos viendo, este sería su icono y es con el que vamos a trabajar, y este sería el software que podremos descargarnos. Ahora, dentro de un poco, os enseñaré la plataforma del BIM Server Center, cómo podréis haceros usuarios o registraros dentro de la propia plataforma y así poder tener contenido de todos estos programas, que os digo, muchos de ellos son gratuitos y otros aun teniendo su versión de pago para uso comercial, podemos descargarlos siempre y cuando seamos estudiantes. Otro apartado fundamental dentro del análisis energético utilizando la metodología BIM, pues bueno, en un inicio, que es un poco también con lo que comenzaremos y seguiremos en sucesivas clases, será la creación de estudios solares desde Autodesk Revit, que en fases iniciales de proyecto o de diseño pues nos pueden venir muy bien, porque con distintos tipos de programas podremos incorporar las topografías donde vamos a tener ubicado nuestra construcción o nuestro proyecto, y además podemos tener, por ejemplo, pues, edificios o volúmenes colindantes, los cuales nos van a dar ciertas sombras sobre nuestro edificio, y entonces podremos controlar dependiendo de ubicación, orientación y ubicación del proyecto, qué tipo de soleamiento vamos a poder recibir en nuestra construcción. Como estamos viendo aquí, para este caso utilizaremos, como hemos dicho, Autodesk Revit. Además, nos basaremos en ese modelo arquitectónico que ya conocemos. Eso sí, lo que vamos a hacer es un pequeño estudio de masas, os enseñaré cómo hacerlo, aunque bien, como os he dicho, normalmente se suele realizar en unas fases iniciales de proyecto, pero bueno, en este caso vamos a empezar a realizarlo ahora para que veáis un poco cómo poder adaptarlo al estudio y la adaptación para la eficiencia energética de nuestro proyecto. Por lo tanto, como estamos viendo, con Autodesk Revit será otro software que utilizaremos. Además de todo esto que estábamos hablando, pues también una parte fundamental será el cálculo y la disposición correcta de los paneles solares. Para ello también utilizaremos softwares del BIM Server Center, como estamos viendo aquí el logotipo, para poder realizar estos cálculos. Estamos viendo que, aunque vayamos a ver muchos programas, entraremos en algunos en un poco más de detalle, como puede ser, por ejemplo, CIPECERN HE+, y después otros, pues bueno, contaremos que existen,
cómo utilizarlos, os dejaremos documentación para que podáis estudiar y profundizar en ellos en el caso que os resulte interesante, pero tampoco vamos a entrar en detalle de cómo realizar todos los cálculos para obtener absolutamente todos esos datos para el proyecto, pero bueno, vamos a hacer pequeños ejemplos para poder tener una idea clara de cómo utilizar estos programas o estas herramientas que tenemos de un acceso, como os digo, totalmente gratuito, por lo menos por el momento. Otro apartado fundamental será la iluminación. Por ejemplo, este software, pues como os digo, veremos un pequeño apartado de Cipelux CTE. Os comentaré pues los estudios lumínicos que podremos realizar, tanto por luz natural como por luz artificial que tengamos en interiores, en exteriores, aperturas en muros, etcétera. Y por último, como estamos viendo aquí, un apartado también muy importante que podríamos meter dentro del apartado de sostenibilidad, o bueno, que realmente dentro del CTE pues es un apartado, un documento por el mismo, pero bueno, aquí tendremos, por ejemplo, estudios acústicos. Para los estudios acústicos vamos a emplear tanto herramientas que veremos en el Beam Server Center, como os estaba comentando, y además también vamos a utilizar distintos plugins que tiene Revit, los cuales pues nos van a venir muy bien para poder utilizar al menos con distintas casas comerciales que nos ofrecen esos datos o esos parámetros que podremos incorporar en nuestro proyecto, pues ver la utilidad que pueden llegar a tener y los rendimientos que se pueden llegar a obtener con este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, estas son, a grandes rasgos, los distintos tipos de aplicaciones que vamos a utilizar. En este caso, pues bueno, como estamos viendo, en 6 apartados bien diferenciados. Tal y como os decía al comienzo del vídeo, voy a mostraros ahora en un momento qué es el Beam Server Center, ¿de acuerdo? Bueno, aquí estamos viendo, este es el apartado del Store, pero voy a ir a este punto en inicio. Si escribimos simplemente en cualquier buscador, para hacer las descargas sí que os puedo recomendar que utilicéis Windows en este caso. Bueno, pues nosotros estamos utilizando el buscador de Google. Podéis utilizar el Explorer o cualquier otro tipo de buscador. Lo único, sí que esto lo comento ahora y lo volveré a comentar cada vez que empleemos un software diferente de esta plataforma y de la casa comercial Cipe. Lo que sí que os voy a decir es que si tenéis un antivirus instalado en vuestros equipos, será necesario, por no decir obligatorio, que desactivéis al menos durante la descarga y después la posterior instalación, que no vamos a tardar más de 15 minutos en instalar cada programa, pero sí que os recomiendo encarecidamente, sumamente importante que esto lo tengáis en cuenta, que vamos a tener que quitar o desactivar, por lo menos durante el tiempo que dure esa instalación, el antivirus que tengamos instalado. Os digo esto porque, aun no siendo un malware, ninguno de estos softwares instalan perfectamente, la utilización es correcta, pero a veces los antivirus pueden detectarlos como tal, es decir, puede detectarlos como un virus y eliminarlo y no realizar bien la instalación. En el mejor de los casos, que no realice la instalación, y en el peor de los casos, que haga una instalación incompleta y después tengamos que volver a desinstalar o hacer una desinstalación y limpieza de nuestro equipo para después volver a instalarlo. Por lo tanto, ya os digo que eso es un apartado bastante importante. Bien, pues tal y como estáis viendo aquí, el beamserver.center/es, ya os digo, si en cualquier buscador ponéis Beam Server Center, os aparecerá automáticamente esta página. Desde aquí, si queréis, podéis ir al apartado de Store y os voy a comentar un momento los programas que a grandes rasgos vamos a utilizar, simplemente para ir mencionándolos y comentándolos. En este apartado, bueno, pues estáis viendo que los tenemos subdividido por novedades, sistemas de fabricante, aplicaciones gratuitas. Bueno, en aplicaciones gratuitas vamos a entrar, si pulsamos aquí directamente en gratuitas, como estáis viendo, vemos que tenemos muchos tipos de aplicaciones, pues desde modeladores de proyecto IFC, lo que es construir nuestra geometría tridimensional y de aporte de datos, pero ya directamente en IFC, por ejemplo. Cipe Architecture, una aplicación bastante nueva que nos sirve, pues bueno, pues al igual que cualquier otro programa modelador, como puede ser, por ejemplo, todo Revit, el cual ya seguramente conozcáis un poco mejor, pues es similar, pero de otra casa comercial. Lo que pasa es que en este caso, pues esta aplicación es gratuita. No vamos a entrar a hablar en ella, de ella, pero vamos a utilizar otras. Normalmente el flujo de trabajo que tiene Cipe y dentro de la metodología OpenBeam
y dentro ya del Bean Server Center, como es este, pues bueno, lo que va haciendo va linkando esas geometrías que nosotros creamos con programas modeladores, como puede ser Zip Architecture, IFC Builder u otros que tiene, por ejemplo, pero siempre se pueden cargar modelos IFC y a partir de ellos ir haciendo distintos tipos de cálculos, tanto energéticos como de instalaciones, estructurales, de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Que vayamos a necesitar para nuestro proyecto. Entrando en las aplicaciones que vamos a utilizar, pues bueno, vamos a usar CPCern HE+, la cual sí que entraremos un poco más en detalle, ¿de acuerdo? Esta ya la iremos viendo un poco más adelante, pero esta sí vamos a utilizarla. Os recomiendo que si queréis las podéis ir descargando ya, tal y como estáis viendo aquí. En este caso, esta se llama CPCern HE+. Esta sí os recomendaría que la tuvierais instalada en el equipo y bueno, el resto, pues cuando vayamos viéndolas en cada una de las clases, ya os diré dónde podéis encontrarlas y cuál es su link para que podáis acudir a ellas sin ningún tipo de problema. Para poder descargar cualquier programa dentro del Bean Server Center, vamos a tener que registrarnos, ¿de acuerdo? La forma de registrarse pues, es totalmente gratuita, como os he dicho, porque cuando vamos a descargar un programa, en este caso vamos a pulsar aquí en descargar, como estáis viendo, bueno, pues en este caso aparece mi correo electrónico y la contraseña que ya tengo, porque yo ya me he registrado. Si no, podríamos registrarnos, ¿de acuerdo? Si no tenemos una cuenta, como estamos viendo aquí, y nos saldrá pues esta pequeña ventana en la cual pues acabamos rellenando todos los apartados que tengan este asterisco, como estamos viendo, pulsaremos en no soy un robot y después he leído y comprendo y acepto los términos del documento, ¿vale? Después ya nos podremos registrar en la página. Una vez hecho eso, ya podremos descargarnos el programa que queramos. Si nos pregunta en un momento qué tipo de cuenta vamos a utilizar, yo os recomiendo que utilicéis la gratuita de usuario o, sin embargo, podéis utilizar la de estudiante, siempre y cuando no utilicéis ninguno de estos programas con fines comerciales, ¿vale? Simplemente para lo que sería el uso durante vuestro aprendizaje con este tipo de programas, pues lo podéis utilizar si os inscribís cuando os lo pregunte, ¿de acuerdo? Cuando vayáis a descargar determinados tipos de programas, podéis decir que vosotros sois estudiantes. Entonces, pues podréis utilizarlos, ¿de acuerdo? De forma ilimitada, sin tener que pagar el coste, y por eso muchos de ellos, bueno, este programa ya lo habéis visto, pero voy a entrar, por ejemplo, estamos en las gratuitas, voy a entrar en una de pago, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, esta de aquí, por ejemplo, una de análisis de estructuras, y como estáis viendo, el precio oscila entre 0 y los 1.325 en el caso de esta aplicación. Entonces, si vosotros sois estudiantes, podéis adquirirlo, ya os digo, por el valor o esta cuantía que estáis viendo aquí. Siempre y cuando, repito, no se utilice con fines comerciales. Podéis utilizarlo, ya os digo, para vuestro estudio, para aprender sobre el software, para poder mejorar en el uso de estas aplicaciones y durante el tiempo que vosotros queráis, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que tenéis aquí todos estos programas y en principio pues os recomiendo, si queréis, podéis ir descargando CPCern HE+, como os he dicho. Voy a volver a entrar aquí en las gratuitas para ver cuáles son fundamentalmente las que vamos a utilizar. Esta, la primera, podéis ya, si queréis, ir instalándola. Vamos a utilizar también CPCern Load, o por lo menos vamos a ver un poco en qué consiste. Y vamos a ver también, bueno, pues cómo nos pueden ayudar estas aplicaciones para el cálculo, por ejemplo, de análisis energético y eficiencia energética. Normalmente siempre venimos utilizando, o uno de los programas más habituales suele ser Hulk, la herramienta unificada, que antiguo el LeaderCalendar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es otra herramienta homologada también por el ministerio, por lo tanto toda la documentación que obtengamos de ella nos va a servir para poderla avisar, ¿de acuerdo? Y no va a haber ningún tipo de problema, puesto que es herramienta homologada por el ministerio. Y pues hace un poco lo que es el tránsito de la utilización de la metodología Bean con alguna aplicación como podría ser, ya os digo, LeaderCalendar o Hulk, la herramienta unificada, que realmente, pues bueno, para la importación y exportación de modelos Bean, pues son necesarios plugins de terceros. Por lo tanto, estas herramientas no necesitan un plugin de un tercero y siempre que la información pase por menos softwares para que puedan ser importados o exportados de unos y otros, pues siempre es mejor, porque si importamos y exportamos de uno a otro software, al final en esa cadena siempre se suele perder algo de información. Bien, es cierto que el formato IFC ha mejorado muchísimo en los últimos años, por lo tanto no vamos a tener muchos problemas. Volviendo a lo que estamos comentando, softwares que vamos a utilizar en principio: CPCern HE+, CPCern Load, CPLux,
En este caso esta herramienta es gratuita. Podéis ver uno que es casi igual que este, pero pone CTE aquí, en donde está el icono. Bueno, Cipelus CTE sería la herramienta completa de este programa. Y esa sí que sería de pago, aunque ya os digo, si sois estudiantes y estáis registrados como estudiantes, siempre podréis descargarla. Después tenemos otras, bueno, en este caso no vamos a explicarla, pero tenemos Cipe Urban, por ejemplo, nos podría venir muy bien. Vamos a entrar un segundo en ella para que veáis en qué consiste. Nos va a servir sobre todo para otorgar normas de urbanización y urbanísticas, ¿de acuerdo? Para cumplir con los planes urbanos. Una herramienta que sí que os recomiendo que os descarguéis ya, aunque nada tenga que ver con el análisis y la eficiencia energética, es BIMvision. BIMvision antes no estaba en este gestor del BIM Server Center, era una empresa totalmente aparte, Datacomp se llama. Sigue siendo empresa aparte, si es que no ha cambiado, por lo menos, pero lo podemos descargar también desde el BIM Server Center. Han hecho una fusión y podemos tener aquí esta descarga. Muy cómodo porque nos sirve para visualizar modelos IFC, cualquier tipo de modelo IFC, por lo tanto es muy recomendable que la tengamos instalada en el ordenador, esta u otra herramienta. Ya os digo, en este caso no es que vayamos a entrar de lleno en el uso de la herramienta, pero siempre que trabajamos con modelos BIM vamos a tener acceso a archivos IFC, al fin y al cabo. Entonces, es muy recomendable tener una de estas herramientas de visualización, porque no todo va a ser modelar, sino que muchas veces vamos a tener que recopilar información o acceder a determinados tipos de datos o partes de la geometría que vamos a tener que revisar desde un simple visor, y este pues sería una muy buena opción. Hay alguna otra, BIM Colab, por ejemplo, pero BIMvision es un buen software, ya os digo, y lleva bastante tiempo en el mercado y funciona bastante bien. Funciona muy bien, la verdad. Otras aplicaciones, bueno, esta no la vamos a utilizar, pero que sepáis, OpenBIM Construction System es una herramienta interesante. Nosotros no vamos a utilizarla, pero que sepáis que si importáis modelos IFC, esta también es una herramienta totalmente gratuita. Fijaos, os enseño un segundo las imágenes que tenéis. Nos van a servir, pues por ejemplo, imaginad, envolvente del edificio, fachadas. Pues vamos a poder otorgar, por ejemplo, en un modelo IFC que no tiene definido ningún tipo de material o capa, o aun teniéndolo no tiene sus valores de transmitancia, cosa que veremos que en Revit sí se puede hacer, y Revit nos va a poder dar las resistencias térmicas de los elementos, ¿de acuerdo? De los cerramientos que vayamos a tener de las envolventes. Pero bueno, como estáis viendo aquí, pues podremos llegar a componer, por ejemplo, con este programa, de una forma relativamente sencilla, porque las bibliotecas ya están hechas. El problema que tiene Revit en este apartado, veremos que se puede hacer, pero claro, con un trabajo previo muy importante, porque vamos a tener que gestionar toda la biblioteca de materiales que tenemos. Y para ello, pues vamos a tener que otorgar propiedades tanto físicas como térmicas a los materiales para poder calcular pues valores tan importantes pues como puede ser eso, la transmitancia térmica de un material. Entonces, bueno, aunque lo explicaremos, lo iremos viendo cómo se puede realizar ese cálculo en Revit, pero que sepáis que existen programas que igual es más fácil simplemente por las librerías que ya existen. Es más, os diré, si tenéis instalado Leader, el programa Leader, o Hulk, podéis coger de esas propias bibliotecas, las podéis coger desde aquí. O si no, también existen otras bibliotecas, como bibliotecas del código técnico y de otros tipos. Pues fijaos, como tenéis aquí, bueno, tanto como para envolventes exteriores, por ejemplo, como particiones interiores, pues luego vas a poder hacer comprobaciones en este apartado y obtener automáticamente memorias constructivas de sistemas de la envolvente, memorias descriptivas de sistemas constructivos que hemos ido utilizando, bueno, pues distintos apartados que ya veremos en cada momento. Este también, ya os digo, es un software bastante interesante. No es que vayamos a entrar muy en detalle, es relativamente sencillo de utilizar. Bueno, ninguno va a ser difícil, realmente, ¿no? Pero en unos entraremos un poco más en detalle y en otros, pues, algo menos. OpenBIM Analytical Model también es un programa bastante interesante porque, bueno, a partir de un modelo IFC, lo que nos hace es como crear, como bien dice el nombre del propio programa, pues un modelo analítico en el cual nos va a servir para poder después pues realizar distintos tipos de cálculo, resolver puntos complejos como van a poder ser, por ejemplo, puentes térmicos, etcétera. Se va a poder lanzar a otro tipo de aplicaciones este modelo, porque como os digo, la plataforma, cuando ya empecemos a trabajar con estos programas de Cipe, una vez hayamos explicado todo el apartado de Revit, veremos que la forma que tiene de trabajar es en un servidor en la nube. Por lo tanto, nosotros iremos cargando ese modelo y siempre vamos a poder acceder, o nosotros, o la persona, o los agentes que intervengan en el desarrollo de ese proyecto, van a poder trabajar con el modelo generado, es decir,
siempre, como veis aquí, por ejemplo, esta imagen tiene actualizar o exportar. Pues nosotros siempre podemos ir refrescando, por ejemplo, el modelo que vamos creando pues tridimensional. Se puede ir, se va cargando realmente cuando se va actualizando en esa plataforma en la nube, o en ese servidor en la nube, y después, pues yo qué sé, el calculista, el ingeniero o el que necesite acceder a esos datos para realizar los cálculos a partir de lo que ya tenemos de diseño, por ejemplo, de datos ya incorporados, va a poder recogerlos e ir incorporando más información de su parte. Y entonces, pues, cada uno, el que tenga los permisos o sí, podrá ir viendo lo que se va desarrollando en el proyecto. Por lo tanto, no hace falta que todo el mundo tenga acceso a un único modelo, porque ya está compartido de esta forma o con esta metodología de trabajo, ya está compartido en la nube a través de este servidor de Zipe, ¿vale? Entonces, bueno, veremos que no es necesario tener todos los programas de Zipe ni trabajar solo con programas de Zipe. Por ello vamos a utilizar varios y os voy a enseñar distintas formas que vamos a tener para poder trabajar con modelos BIM, al fin y al cabo, sin estar constreñidos a una única herramienta. Aunque bien es cierto que fundamentalmente este apartado o este módulo va enfocado sobre todo al uso de la herramienta Autodesk Revit. Pero vamos a trabajar, bien es cierto, con otras aplicaciones de otras casas comerciales, como pueden ser esas que estamos viendo aquí. Bien, dentro de Revit voy a abrir un segundo este proyecto que, como imagino, conoceréis. Una de las primeras cosas que vamos a hacer, bueno, ya tenemos nuestro modelo ya creado, porque en arquitectura, en el apartado de modelado arquitectónico, ya hemos ido, o habéis ido desarrollando, mejor dicho, lo que sería esta construcción o esta edificación. Y bueno, pues nosotros vamos a sintetizar un poco más todo este modelo, inclusive, y lo que vamos a hacer para iniciar el módulo de sostenibilidad es crear una pequeña masa y vamos a darle o ubicarlo en su emplazamiento real. ¿Para qué? Para poder empezar a hacer estudios lumínicos o de camino del sol, que es así como lo llama Revit. Vamos a poder, como ya os digo, bueno, aquí ya tengo más o menos creado esto, pero simplemente os lo enseño para que ahora os hagáis una pequeña idea. Pues vamos a poder exportar, ¿de acuerdo? Desde aquí nuestro estudio solar, una vez que lo tengamos creado. Yo aún no lo he creado, pero como veis aquí, cuando tenemos hecho el estudio solar, se podrá exportar por completo para tener así una idea de cómo va a influir la luminosidad y según la ubicación de nuestra construcción, así como edificios colindantes, terrenos, árboles, etcétera, vegetación, cómo va a influir todo eso pues en el estudio energético y después disposición de muchos elementos muy importantes como son aperturas en envolventes, las carpinterías a utilizar, después determinados elementos salientes como pueden ser pues estos porches que tenemos por aquí, pues cómo pueden afectar todas esas sombras que al fin y al cabo se acaban proyectando sobre el edificio y cómo podemos hacer un estudio previo de ello antes de la ejecución y poder escoger la mejor opción y el mejor diseño que podamos según la ubicación del proyecto y así adaptar nuestro entorno arquitectónico, nuestro modelo arquitectónico para que sea lo más eficiente posible a nivel energético y de consumos, etcétera. Un apartado que sí que es muy importante, y esto os lo comento, simplemente con una breve pincelada, porque después ya tendréis un apartado propio y específico que hablará de Dynamo. Pero Dynamo, por si no lo sabéis, o los que ya lo sepáis, os lo comento simplemente, en la ficha gestionar, ya en las últimas versiones que tenemos de Revit, como veis, yo estoy trabajando con la versión 2020, no os preocupéis, la 2021 es prácticamente igual, ¿de acuerdo? Y sobre todo los temas que vamos a explicar no varían apenas nada, ¿de acuerdo? Yo utilizo esta versión, siempre normalmente yo suelo utilizar una versión por debajo de la que suele estar en el mercado, más que nada porque son versiones mucho más testadas o testeadas y bueno, pues suelen dar menos problemas. Como os estaba comentando con Dynamo, en el apartado, bueno, en la ficha gestionar, en el grupo de programación visual, ya dentro del entorno de Revit, como estáis viendo, he abierto simplemente el proyecto en el que estáis trabajando vosotros, ahora aparecen, bueno, pues el apartado, la herramienta de Dynamo, y el reproductor de Dynamo. Antes no teníamos este icono o esta herramienta y la verdad es que ahora mismo pues nos ayuda mucho para reproducir o ejecutar scripts de forma automática. Os comento simplemente, vamos a utilizar Dynamo únicamente para poder incluir
el terreno de una forma automatizada y después distintos edificios colindantes. En la siguiente clase os enseñaré un poco cómo realizar ese apartado. Lo único que os voy a introducir ahora es cómo descargar un paquete muy importante que tiene Dynamo y nos va a hacer falta para las siguientes clases. Por lo tanto, os digo, desde la ficha gestionar, programación visual, herramienta Dynamo, si pulsamos sobre ella, automáticamente se va a abrir Dynamo. No os preocupéis porque esto no es un plugin, lo tenéis cada vez que descargáis Revit, automáticamente se instala también Dynamo, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que, bueno, esta es un poco la ventana de Dynamo, para el que no la conozca o no la haya abierto todavía. No vamos a entrar mucho en lo que es el propio programa, pero nos va a venir muy bien un pequeño script que existe, o un pequeño paquete que existe, que es Dynamaps, así es como se designa, y simplemente os voy a enseñar a descargarlo y a utilizar unos nodos sumamente sencillos. Dynamo se basa en la programación visual para poder ejecutar distintas órdenes o comandos dentro del propio Revit. Digo órdenes y comandos como son muchas otras cosas. Pues puede haber, por ejemplo, desde herramientas relativamente sencillas o scripts, que así es como se designa este tipo de elementos para que ejecuten esas acciones en el programa de Revit. Pues hay desde scripts muy sencillitos, por ejemplo, para ejecutar un filtro de vista y que lo ejecute automáticamente, o colocar un nivel de forma automática, a scripts algo más complejos, pues para poder detectar colisiones, para generar huecos, por ejemplo, en las instalaciones. Cuando nos toque el apartado de instalaciones ya hablaremos también de distintos scripts que existen y de algunos paquetes sumamente interesantes. En este caso simplemente os voy a decir, si abrimos un fichero nuevo, simplemente pulsando aquí en nuevo, ¿de acuerdo? No tenemos que hacer nada más, simplemente pulsando en nuevo. Como veis, este es el interfaz de Dynamo. No voy a entrar en detalles, ya os digo, de la utilización de este programa, que es un programa totalmente aparte de Revit, ¿vale? O sea, esto es una comunidad abierta, incluso diría que hasta hace un poco tiempo era casi independiente de Autodesk, Dynamo, ¿vale? A día de hoy sí que es cierto que, bueno, la compañía, no sé, han hecho cierto tipo de fusiones y por eso ahora ya se encuentra dentro Dynamo del propio Revit, pero antes lo podías ejecutar, bueno, aún lo sigues pudiendo ejecutar, como un software totalmente independiente. Vale, muy importante, vamos a utilizar simplemente un add-ins o un add-ons, como se designa aquí, que es Dynamaps, ¿de acuerdo? Dynamaps. Para descargarlo, muy sencillo, porque por defecto no viene, ¿vale? Si abrís Dynamo y puséis en nuevo, como yo he hecho, por defecto no vais a tener este paquete. Entonces, para que podáis acceder a él, es un paquete gratuito, y en este apartado, en las fichas superiores, en la cuarta ficha, paquetes, así es como se designa, si ponéis buscar un paquete, podemos buscar aquí, y muy importante que escribáis con mayúsculas y minúsculas, Dynamaps. Si escribís esto, bueno, primero tiene que sincronizar con el servidor. Si os da problemas en la sincronización con el servidor, a veces es mejor abrirlo y volverlo a cerrar, ¿vale? En este caso, por ejemplo, fijaos, yo he escrito y sin embargo no me aparece el paquete que quiero, ¿vale? Porque no aparece aquí Dynamaps. Bueno, pues a veces es mejor borrarlo. Simplemente lo volvemos a escribir, he hecho un control C, control V, ya le veis, y ahora sí que me aparece. Para descargarlo, pues tan sencillo como presionar aquí y pulsar en aceptar en los distintos comandos que nos pida. Yo no voy a pulsarlo porque ya lo tengo instalado, tengo la versión más reciente que la he instalado esta tarde. La versión más reciente que hay es esta, el 3 de septiembre de 2019, ¿vale? La 21.2.19. En el caso de que hubiera otras, las podéis descargar también sin problemas porque no creo que varíen mucho. Entonces, bueno, pues la descargáis y automáticamente cuando pulséis en aceptar, os digo, saldrá un pequeño cartel con que va a utilizar lenguaje de programación de Python y demás. Decís que sí, aceptáis simplemente y así automáticamente ya tendréis este paquete. No voy a entrar a explicar porque eso será cosa de la siguiente clase, pero que sepáis que aquí tenemos ya nuestro add-ons de Dynamo Maps, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Entonces, pues tiene distintos apartados que ya iremos viendo un poquito para qué sirve, pero para que os hagáis una idea, pues sirve para poder importar de una forma rapidísima y poder crear terrenos reales, ¿de acuerdo? Con cotas de altura real y directamente en Revit. Además también permite cargar edificios, lo cual nos va a venir muy bien, edificios con alturas reales. No digo que sean catastrales, ¿vale? Pero sí se aproximan muchísimo a la realidad. Sí que es cierto que sería bueno que si tenéis claro cuál es el emplazamiento, pues contrastéis también con el catastro realmente las alturas que vais a encontrar en cada uno de
del emplazamiento donde vayáis a realizar la construcción. Pero como veréis, al menos nos va a levantar ciertos volúmenes y nos va a ser sumamente útil para realizar nuestro primer estudio de soleamiento, que es lo que vamos a realizar en la siguiente clase.